Bien, buenos días. Este es un problema de sistemas trifásicos que nos dan como dato, ¿no? Tenemos una línea que nos dice que es 3 por 400 voltios, ¿no? La tenemos acá, 3 por 400 voltios, ¿no? Quiere decir que esa es la tensión de línea, y yo acá ya lo he colocado, ¿no? Tensión de línea es igual a 3 por 400 voltios, ¿no? Estoy colocando los datos. Se encuentra un receptor trifásico. Cuando hablamos de receptor, hablamos de una carga trifásica, ¿no? Está equilibrado, conectado en estrella. Bien, tenemos que la conexión es estrella, ¿no? Ahora, cada fase está formada por una impedancia de valor 24 más J18. Y acá está, ¿no? Acá pongo 24 más J18. Y eso lo coloco aquí al final, ¿no? Al final está acá en esta celda. 24 más J18. Listo. Determinar, primero A, el valor de la potencia activa, o sea P, ¿no? Reactiva, o sea Q, aparente, o sea S, ¿no? Consumidas por el receptor dado. Bien, ¿cómo logro esto? Si la conexión es en estrella, como indica acá, entonces sabemos que tenemos que calcular la tensión de fase. ¿Y a qué es igual la tensión de fase? Es igual a la tensión de línea entre raíz de 3. Y eso reemplazando nos da 400 entre raíz de 3 nos da 230,94. Bien, ya tenemos la tensión de fase. ¿Qué más tenemos? Tenemos la impedancia de fase, que es este valor, ¿no? Esta es la impedancia de fase. Entonces tenemos la tensión de fase y tenemos la impedancia de fase. Entonces, ¿qué podríamos calcular? Podríamos calcular la corriente de fase, y aquí está. La corriente de fase, si hacemos con fórmula, ¿qué es la corriente de fase? Es la tensión de fase entre la impedancia de fase, ¿no? Tengo la impedancia de fase, acá tengo la tensión de fase, acá está. Entonces lo único que reemplazo será 230 entre este valor de impedancia de fase. Y acá lo vamos a reponer, ¿no? Esto será 230 entre el Z de fase. El Z de fase, ¿cuánto es? Es 24 más J18. Si dividimos 230 entre la impedancia de fase, nos da este valor de corriente. Y tiene dos componentes, esta componente que es real y esta componente que es imaginaria. Ahora, ¿para qué he calculado la corriente? Para poder calcular la potencia aparente de fase. Voy a poder calcular la potencia aparente de fase. Recuerda que la potencia de fase es tensión por la I conjugada, ¿no? Entonces tengo que calcular la I conjugada, que es el siguiente siguiente paso, acá está. La I conjugada es este valor, ¿no? I de fase conjugada. Que si te das cuenta, la I de fase conjugada es muy parecida a la I de fase, pero que cambia el signo, mira. Acá decía menos y acá es más. El resto de datos es el mismo. La parte real es 6,15 en ambos. La parte imaginaria es 4,61 en ambos. Es idéntico. Lo único que ha cambiado es el signo, ¿no? Listo. Una vez que ya tengo la corriente conjugada, puedo calcular la potencia de fase, como está en este paso. La potencia de fase, ¿a qué es igual? Bueno, como lo dijimos, la potencia de fase es igual a la tensión por la I, pero siempre recordamos que hablamos de la tensión de fase por la I conjugada de fase, que ya la hemos calculado previamente. Está aquí la tensión de fase y la I conjugada está aquí. Bien, entonces hacemos ese producto fasorial, ¿no? Es un producto fasorial porque la tensión es un fasor real y la corriente es un complejo. Entonces tenemos ese producto y nos sale este valor, ¿no? Nos sale este valor que está acá. Ahora, si tengo la parte real y tengo la parte imaginaria, puedo calcular el ángulo. Acá nos sale el ángulo y el ángulo phi o argumento nos sale 0,64. Esto tenemos que recordar que está en radianes. Acá está el ángulo en radianes.
¿no? ¿Cómo lo hemos sacado el ángulo? Bueno, hemos sacado el ángulo, a ver, phi a qué será igual. Phi es igual al arco coseno de ¿qué? De P sobre S, ¿no? De esa forma lo sacamos. O también, como tenemos el complejo, podemos decir que phi es igual al IM argumento del complejo. ¿Cuál complejo? El complejo de la potencia aparente de fase, ¿no? Entonces, esta potencia aparente de fase la tenemos aquí, ¿no? Entonces, pongo el IM argumento de este valor que está acá, ¿no? Entonces nos sale 0,64 y está en radianes. Y el módulo de la S, ¿cómo sale? Este valor que tenemos acá, el 1777,78. ¿Cómo sale? El módulo de la S, módulo de S es igual a ¿qué? Al IM abs. ¿De quién? De la S de fase. Entonces ponemos IM abs, ¿no? De este valor que vamos a acá a sombrear, ¿no? IM abs de S de fase, ¿no? La fórmula es el IM de S de fase y nos da este valor. Nos da este valor. Listo. Como ya tenemos P, no, ya tenemos S, ¿no? Ya tenemos S, ya tenemos el ángulo, entonces ahora podemos calcular P. ¿P a qué cosa era igual? P va a ser igual a S por coseno de phi. Ya tenemos S, ya tenemos phi, podemos calcular, ¿no? Entonces reemplazamos los valores y P nos dará esto, y P sabemos que es la activa. Q también ya sabemos cómo se calcula. Q a qué es igual al S, que es potencia aparente, por el seno de phi, ¿no? Entonces, como tenemos S y tenemos phi, reemplazamos los valores y nos dará este valor. Y eso es lo que nos pide la primera pregunta, ¿no? La activa, ¿cuánto es? La activa es este valor, ¿no? Este valor de acá. La reactiva, ¿cuánto es? La reactiva es este valor de acá. Y la aparente es este valor de acá. Recordemos las unidades, ¿no? Que las unidades acá en activa será volt-ampere. La potencia activa será en watts. Y la Q de fase será en volt-ampere reactivos. Bien, eso sería todo por el momento.